Hola otra vez, continuamos con este segundo video del módulo 4, obligaciones del patrón. En el primer video de este módulo revisamos las primeras 5 obligaciones: la política, identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial, evaluación del entorno organizacional favorable, medidas de prevención y acciones de control, y la identificación de trabajadores sujetos a acontecimiento traumático severo. En esta segunda parte vamos a arrancar con el punto 5.6, practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores. Ok, practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores. ¿A quiénes les tengo que practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas? Dice que a los trabajadores expuestos a violencia laboral. Si tienes un trabajador que está sufriendo de violencia laboral y lo tienes claramente identificado, esté expuesto, lo tienes que canalizar para su atención. Así de sencillo. También aquellos trabajadores que están expuestos a factores de riesgo psicosocial, de acuerdo al análisis e identificación de factores de riesgo psicosocial. Esto significa que tú aplicas tu cuestionario de factores de riesgo psicosocial y aquellos trabajadores de manera específica que están en un riesgo alto, muy alto, tendrías que canalizarlos para su atención. También depende mucho del factor de riesgo del que estén afectando. Por eso es importante no nada más la identificación, sino también el análisis. Y dependiendo de tu análisis, probablemente sí tengas que canalizar a ciertos trabajadores que tienen un factor de riesgo alto o muy alto. También cuando existen signos o síntomas que denoten una alteración en su salud. ¿Cómo es esto? Imagínate un trabajador que siempre es muy ameno, muy activo, platica con sus compañeros, comen juntos en la hora del lunch, lo que sea, y que de repente lo empiezas a ver retraído, lo empiezas a ver separado del grupo, lo empiezas a ver que ya no se integra, que se separa, que ya no conversa con sus compañeros, empieza a llegar tarde cuando era muy puntual, lo ves que está como que soñoliento, ese tipo de alteraciones en su salud, que lo puedas ver, que existen síntomas o síntomas, signos o síntomas que tienen alguna alteración, ahí tendrías que identificarlo, pues a lo mejor aplicarle el cuestionario y en base a eso decidir si lo tienes que canalizar a una evaluación médica o una psicológica. ¿Sí? Entonces ese es el punto. Cuando existen síntomas o signos que denoten alguna alteración en su salud. Y el otro punto es cuando existan quejas de violencia laboral mediante los mecanismos que tiene que tener el patrón para denuncia de violencia laboral. Si tú recibes la denuncia de un trabajador que está afectado, también lo tienes que canalizar. Esos son los aspectos que contempla el punto 5.6 para practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores. Y yo agregaría que también viene el punto número 5.5, aquellos trabajadores que fueron sujetos a acontecimiento traumático severo. En el punto anterior lo mencionamos. Si tienes un trabajador que fue víctima de un sujeto de acontecimiento traumático severo, de acuerdo a los resultados del cuestionario, a todas aquellas preguntas que le diga que sí, lo tienes que canalizar también a su examen psicológico. Ahora, estos exámenes médicos o evaluaciones psicológicas, eso me lo preguntan mucho, podrán efectuarse a través de la institución de seguridad social, IMSS, ISSSTE, centro de salud, cualquier gobierno, institución privada, o sea, tú lo puedes canalizar a una institución privada, puede ser el médico o psicólogo del centro de trabajo. Si tú ya tienes un psicólogo en la empresa, ese psicólogo puede hacer la evaluación psicológica de tu trabajador. Si tú tienes un médico en la empresa, ese médico puede hacer la evaluación médica del trabajador. Cuidado, el médico no puede hacer una evaluación psicológica o el psicólogo no puede hacer una evaluación médica, pero si tienes a un psicólogo o a un médico en tu centro de trabajo, ellos pueden aplicar esas evaluaciones o esos exámenes médicos. Obviamente, como dice aquí, deben efectuarse de acuerdo a la conformidad con lo establecido por las normas oficiales. Van a tienen que tener su número de cédula profesional, tienen que tener su diagnóstico, etcétera. O sea, todos los requisitos
Pero lo importante es, cuando tú lo canalices, lo puedes canalizar a un a una institución de seguridad social, puedes canalizarlo con un médico o psicólogo privado, psiquiatra, o puedes atenderlo por un médico o psiquiatra o psicólogo de tu centro de trabajo. Cualquiera de los tres. Otra cosa que me preguntan mucho, ¿quién tiene que pagar estos exámenes médicos? Si la norma te dice que es obligación del patrón practicar exámenes médicos o exámenes psicológicos a los trabajadores afectados, pues el patrón tendría que cubrir esos gastos. Esa es mi interpretación. La norma no dice específicamente quién debe cubrir los gastos, pero la norma dice que es obligación del patrón practicar exámenes médicos. Entonces, digamos que yo asumiría que el patrón tendría que pagar los gastos. Ahora, lo puedes canalizar al IMSS sin ningún problema. ¿Sí? Eso es parte de lo que se considera institución de seguridad social. Siguiente punto, difundir y proporcionar información a los trabajadores. La norma nos pide que no nos quedemos simplemente en poner un folletito en una pared o en puras palabras, que nos vayamos a los hechos. Y en este caso tenemos que difundir y proporcionar información a los trabajadores. ¿Cómo podemos difundir? Por medios electrónicos, por medios físicos como tableros, si tienen una revista o un correo electrónico que le envían a los trabajadores cada X tiempo, ahí se puede ir la palabra de difusión. A lo mejor juntamos a todos los trabajadores en una junta y en esa junta que tenemos le damos la difusión de todo lo que estamos haciendo para cumplir con la norma. Pero puedes definirlo, como digo, electrónico, físico, impreso, por medio de reuniones, pero sí tienes que hacer ese trabajo de difusión. Ahora, ¿qué tienes que difundir? Pues la política de prevención de riesgos psicosociales. No es nada más, ya la imprimí, ya la tengo, ya que nadie sepa. Todos tienen que saber en qué consiste la política de prevención de riesgos psicosociales. También tienes que difundir cuáles son las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para combatir los actos de violencia laboral. También tienes que difundir las medidas y acciones de prevención. Acuérdense que vimos que son dos partes. Las medidas de prevención son todas aquellas medidas, todas aquellas acciones que tú vas a tomar para prevenir factores de riesgo antes de que pasen. Igual para prevenir actos de violencia laboral antes de que pasen. Y las acciones de control de los factores de riesgo psicosocial es cuando ya aplicaste los cuestionarios y saliste con una calificación media, alta o muy alta en esos cuestionarios, ahí tienes que aplicar acciones de control sobre esos factores de riesgo, lo que saliste con riesgo alto, para poder disminuir el riesgo. Esas son las acciones de control. También tienes que difundir, todos los trabajadores tienen que conocer cuáles son los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable o para denunciar actos de violencia laboral. La norma no te especifica qué mecanismo tienes que utilizar. Tú como centro de trabajo puedes definir si vas a tener un buzón, si vas a tener un número de teléfono al que van a hablar para quejarse, si vas a tener un correo electrónico al que vas a enviar las quejas. El mecanismo que tú definas tiene que tener ciertos requisitos, tiene que ser confidencial, tiene que asegurar que no va a tomar ninguna represalia para el trabajador, etcétera. Pero, y también muy importante, son dos opciones, o sea, quejas por prácticas al opuesto al entorno organizacional favorable. Ahí me estoy quejando de que algo no está de acuerdo a las políticas. Y denuncias de actos de violencia laboral. Ahí ya es una denuncia, ya estoy denunciando un acto de violencia laboral, para lo cual la norma también te pide tener protocolos de acción para cuando recibas denuncias de actos de violencia laboral. No te puedes quedar en simplemente, pues me lo reportaron y ya me enteré, pero no hice nada. Tienes que hacer algo y tienes que tener definido lo que tú vas a hacer, cuáles son los protocolos de acción cuando alguien denuncia violencia laboral.